Gloria a Dios. Padre amado, Dios santo, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Sabemos que nos hemos reunido, Señor, para buscar tu rostro, tu presencia, porque somos testigos tuyos, Señor, que tú eres un Dios verdadero, un Dios real, un Dios vivo, Señor, que quieres terminar la obra que un día comenzaste en nuestra vida, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú tomes control de esta reunión, de mis palabras, de cualquier persona que hable aquí, sea palabra de bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, cortamos a Satanás y todo demonio del diablo que quiera perjudicarnos. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera, Señor. Tal cual está escrito que tú nos das poder de lo alto, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Opera milagros, Señor, a aquellos que necesitan todavía un milagro, Señor. Te pedimos esto, Padre, que tú te pasees, que tú estés con nosotros en este día. Donde hay dos o tres, tú estás, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Pueden tomar asiento. Vamos a ir a la palabra. Si quieren pueden sentarse. Esta es una prédica más que nada tipo estudio bíblico. O sea, vamos a leer varias escrituras a la vez. De hecho, si usted no puede leerla rápidamente o buscarla, puede anotarla si quiere, para no perder el tiempo. Primeramente vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, verso 10. El libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 10. Repito, si usted no llega a buscar el libro, lo puede anotar en un papelito. Yo tengo lapicera, si usted quiere, o me lo pide después de la reunión. En el libro de Daniel, en el versículo 10 del capítulo 7 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Acá la escritura nos está diciendo, en el libro del profeta Daniel, que había una gran reunión, una reunión en la cual no escapó ninguna persona. O sea, todas las personas, desde Adán hasta el último hombre que va a vivir sobre esta tierra, va a estar en ese lugar. Algunos para recibir vida eterna y otros para condenación eterna, porque es el juicio del gran trono blanco. Pero no voy a hablar de eso, sino hoy voy a hablar acerca de los libros de Dios. Nosotros vemos en este versículo que dice la palabra de Dios que los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Es decir, que Dios, Padre, tiene libros. ¿Y qué cosas están escritas en esos libros? Tiene muchos libros. Hay algunas que Dios nos dejó que nosotros podamos leerlos y otros libros que no. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos al libro de Revelación, capítulo 20, verso 12. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. 1, 2. Dice la Biblia: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gloria a Dios. Entonces vemos que la Biblia misma nos dice en estos dos pasajes bíblicos que Dios va a juzgar al mundo. Alguno puede decir: la justicia no existe porque he visto que aquel mató, aquel robó y escapó o está libre. ¿Y cómo puede ser? Pero hay un Dios, un juez justo, de cuyas manos nadie puede escapar. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios va a juzgar al mundo según sus leyes y no las leyes del hombre. Aunque tardara un poco la justicia divina, la justicia llegará al fin. Gloria a Dios. Entonces vemos que en los cielos hay libros. Y en la tierra hay un libro que es el libro de todos los libros. El libro que usted tiene. ¿Cuántos de ustedes vinieron con Biblia a la iglesia? Levante la mano.
¿Trajeron su Biblia? Gloria a Dios. Siempre tienen que tener su Biblia. Dice que es la palabra de Dios, con la cual podemos, que es más cortante que espada de doble filo, porque la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz. O sea que cumple el propósito por el cual ha sido enviada, dice el Señor. Y vamos a empezar a ver. Primero ya vimos que hay libros en el cual los hombres, y cuando digo los hombres, me refiero al género humano, las mujeres también, serán juzgados. Gloria a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 31. Voy a ir pasaje por pasaje rápidamente porque si no, no vamos a tocar todo el tema. Segundo Crónicas, capítulo 34, verso 21. La Biblia nos dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en ese libro. Y ese es el libro de la ley de Moisés, es el libro de la Torá, como le dicen los judíos, el libro de las instrucciones, gloria a Dios, el cual dio el Señor en el monte Sinaí, y también el libro de los profetas. En ese tiempo era el tiempo del rey Josías, el cual se había vuelto al Señor, porque los anteriores reyes de Israel se habían olvidado de Jehová, de Yahweh. Por lo tanto, había caído una gran maldición. Pero él entendía y sabía que cuando Dios castiga es por un propósito, no porque nos quiere destruir, porque si Él quisiera nos destruye rápidamente, pero lo hace como un padre para educar a sus hijos, porque muchas veces no queremos escuchar a Dios. Y cuando no quiere escuchar a Dios una persona, Dios va a hacer cualquier cosa para que esa persona escuche y sea obediente. No solamente que escuche, sino que entienda que Él tiene la razón y haga su voluntad. Por lo tanto, el rey Josías se daba cuenta de eso y estaba diciendo: bueno, fíjense en el libro de la ley, ¿por qué no está pasando esto? Entonces vemos que desde el comienzo Dios dio la palabra al ser humano y lo dio especialmente a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, al pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, en el cual de él saldría una multitud enorme, como las estrellas del cielo, gloria a Dios, y alabarían su nombre, gloria al Señor, y de ese pueblo saldría el Salvador, Jesucristo de Nazaret. Por eso Josías era inteligente y buscó y reflexionó y buscó la respuesta en la Biblia. Muchas veces nosotros estamos buscando respuesta a nuestros problemas en un vecino, en un amigo, y no buscamos en el libro más importante de todos, en el libro que es la palabra de Dios. Por eso es importante que usted tenga en su casa una Biblia. Y si no la tiene, tiene que comprarla. Sería la perla de gran precio que el Señor Jesucristo nos dijo. Amén. Podemos perder todas las cosas, pero lo que tenemos que tener es una Biblia. Gloria a Dios. Una vez escuché un relato hace muchísimo tiempo que decía: ¿qué salvarías tú si tu casa se quema? Muchas personas salvarían su televisor, su radio, lo que sea. Pero lo más importante, si no la podríamos volver a obtener y a comprar, sería la Biblia. Gloria a Dios. Y muchas veces la estamos dejando de lado. Gloria a Dios. Vamos a ir rápido en las Escrituras. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 7. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 7. La palabra de Dios dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y acá podemos comenzar a ver que la palabra de Dios contenida en diferentes libros, que son 66 libros que componen hoy la Biblia, que fueron hechos en diferentes términos al cabo de miles de años, fueron recopilados en este libro. La Biblia significa libros de libros.
Entonces, vemos que la finalidad o el objetivo, la misión de este libro es, ¿qué es? Como dice en el verso 7, he aquí que vengo. Esas son las palabras de Jesucristo. O sea que la Biblia nos está hablando acerca, primeramente, de la profecía de que Jesucristo o Jesús o el Mesías, como se dice en hebreo, Yeshua, iba a venir a esta tierra. Amén. Y también tenemos lo que es el Nuevo Testamento, o Brit Harayá también llamado, que nos habla acerca de Jesucristo, del momento que llegó hasta la predicación de los apóstoles, justamente. La intención de nuestro Padre Celestial es que conozcan a su Hijo, que conozcan al mediador del mundo. Y por eso está escrito aquí. Gloria al Señor, santo es el Señor. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, vamos a leer. Estos versículos son importantes porque a veces las personas dicen, no, yo no entiendo la Biblia es un libro muy antiguo, no me sirve, mejor me compro el diario, mejor leo internet o algo por el estilo. Dice la Escritura, capítulo 5, verso 39. El libro de Juan, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros entendemos que los judíos de esa época, en las cuales estaban hablando con el Señor, especialmente los fariseos en esa época, hace 2000 años, no todas las personas sabían leer y escribir. Solamente los escribas sabían escribir, por eso se les llamaban escribientes, escribas, y los doctores de la ley. Y el pueblo común, como seríamos nosotros, no sabía leer. Iba a la sinagoga y escuchaba la palabra de Dios. Pero estas personas hacían mucho hincapié en la escritura, en la Torá, en las instrucciones. Y ellos decían que al leer la palabra, al memorizarla, porque ellos la memorizaban, obtendrían la vida eterna. Jesucristo le dijo que eso estaba bien, pero que lo más importante para obtener la vida eterna es el testimonio que ellos tenían que tener de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces cada persona tiene que leer la Biblia, conocer la Biblia y a través de la Biblia conocer a Yeshua, conocer a Jesucristo de Nazaret, porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Muy bien, amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, gloria al Señor. Entonces la Biblia habla acerca de Jesucristo, desde el primer libro de Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 25, vamos a leer lo siguiente. Lucas, capítulo 24, verso 25 en adelante. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Lucas 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decía. Gloria a Dios. Entonces, los judíos tenían la Torá, tenían las instrucciones, pero eso no les garantizaba tener fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, la podemos leer, pero así todo puede ser que nuestra fe nos falte. Si nosotros empezamos a ser como esos fariseos de poner palos en la rueda, por así decirlo, no creemos en el Señor Jesucristo de Nazaret como el Mesías. Por eso nosotros tenemos que, al leer la palabra de Dios, humillarnos. Toda persona que escucha la voz de Dios tiene que humillarse. Acuérdense cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, se quitó las sandalias porque el lugar era sagrado, era santo. Y nosotros tenemos que saber que si estas palabras no son de hombre,
son de Dios. Por lo tanto, tenemos que empezar a instruirnos de una manera como si fuésemos niños, entendiendo que nosotros no sabemos nada, que tenemos que dejar que Dios nos guíe, nos instruya y nos enseñe. De esa manera vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús prometió el Espíritu Santo para que podamos conocer todas las cosas. Y esa es la unción del Santo de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen a esa promesa? Amén. ¿Cuántos quieren conocer más de la palabra de Dios? Amén. Usted tiene que desear y anhelar conocer las cosas del Señor. Podemos conocer un montón de cosas de la historia, de la física, de las materias seculares del mundo, pero todas esas cosas tienen que entender usted que va a pasar. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Y lo que, como él dijo a un comienzo, el que retiene la palabra, nadie se la va a quitar. Y es palabra de vida eterna. Amén. Eso es muy importante. Nosotros a veces dejamos o cuidamos nuestros artículos personales, que no nos roben el celular o la mujer en el bolso, la cartera. Pero lo más importante es que retengamos la palabra de Dios. Después, cuando usted salga por esa puerta, le van a empezar a venir los problemas y le va a hablar, por así decirlo, si usted no lo cree, el enemigo, en forma espiritualmente, con consejos, de otra forma, y que nos hace olvidar la palabra. Pero solo tenemos que tener fe. La fe es muy importante y decir, no, Señor, yo creo en lo que escuché, yo creo a tu palabra. Y si me olvido, voy de vuelta y la leo. Por eso es importante la Escritura, porque es como una guía, es como una brújula. Gloria al Señor. Por eso no tenemos que ser duros al momento de escuchar la palabra de Dios. Si somos duros, dice que Dios rechaza a los soberbios, a los endurecidos y los deja. Dios va a actuar solamente con las personas que son humildes de corazón, como niños. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Gloria a Dios. Acuérdense que les dije que este era como una prédica más de estudio bíblico. Así que el libro de Hechos de los Apóstoles, el verso 16 del capítulo 1 dice, 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué nos importa de este versículo? Lo que nos está importando aquí es lo que está hablando el apóstol Pedro. Gloria a Dios. El apóstol Pedro le está diciendo que el Espíritu Santo antes había hablado por medio del profeta David acerca de que Judas lo iba a traicionar al Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando personas nos dicen o nos digan, la Biblia fue escrita por los hombres, fue un libro muy antiguo, hoy en día no tiene validez. Nosotros tenemos que entender que fue inspirada, o sea que fue impulsada para que los hombres hablasen y escribiesen. O sea que es la palabra misma de Dios. Por eso de ahí la importancia de darle el respeto, el valor y de llevarla a cabo. Porque si no, ahí estamos liquidados. Realmente no nos sirve de nada. Entra por un oído y sale por otro. Amén. Hay que ponerla por obra, la palabra de Dios, para dar frutos. Si no tenemos frutos, cuando el Señor venga, va a encontrar que no tenemos nada. Y dice la palabra de Dios que nos aparta y nos hace a un lado. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Entonces vemos que la Escritura no es un invento de los hombres. Es la palabra que Dios dejó para que el hombre esté sobre la tierra, y son las instrucciones para que podamos andar en felicidad. Dios no nos quiere ver tristes, amargados, con enfermedades, con lo negativo y lo difícil que es la vida de por sí. Por lo tanto, es en la Biblia, es en la palabra y en la perfecta voluntad de Dios que hallamos la verdadera felicidad. Los hombres y las personas de este tiempo buscan la felicidad de diferentes formas y maneras.
pero no es la forma. La forma es buscar a Dios. ¿Y cómo se busca a Dios? Buscando la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y si nosotros nos manejamos y andamos y transitamos según lo que dicen los mandamientos de Dios, dice Dios que no es un Dios mentiroso, porque no es hombre, no es como nosotros, que hoy decimos, sí, hoy voy a la iglesia, mañana no voy, o cambiamos de opinión. Dios lo que dice lo cumple. Entonces hay promesas. Si usted quiere recibir las promesas de estas palabras de la Biblia, tiene que cumplir lo que está escrito. ¿Amén? ¿Cuántos quieren recibir las promesas de Dios? Amén. Gloria a Dios. Creo que todos, en su sano juicio, quieren tener las promesas de Dios. Pero primero hay que creerle al Señor, en nuestro corazón, no creerle al pastor, al predicador, porque al fin y al cabo no es nuestra la palabra, es de Dios. ¿Amén? Entonces usted tiene que tener una actitud muy seria con respecto a Dios, sabiendo que Él lo está viendo las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Amén? No que venimos a la iglesia y jugamos a la iglesia y después se terminó todo. No, no es así. Acá venimos a estudiar y a aprender. Esto sería como una escuela. Algo tenemos que sacar cada vez que venimos. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. La Escritura de Dios nos dice de esta manera en el libro de Segunda de Pedro. Estamos tocando el tema de los libros de Dios. Y en este segundo estamos hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, la cual es hacer bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es justamente lo que estaba diciendo a un comienzo, que contrarresta lo que dicen las personas justificándose, porque lo que hace el ser humano en el estado carnal es justificarse. No hago esto por tal cosa, no hago aquel mandamiento por tal otra, y siempre tiene un pero, así como hizo Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando Dios vino a ellos y les preguntó por qué habían comido. Cada uno le echaba la culpa al otro. El hombre natural generalmente echa la culpa o tiene una justificación. Pero el hombre de Dios, si ha pecado, él reconoce su error. Amén. Y primeramente tiene que entender esto, que la Escritura fue inspirada por Dios. O sea que no hay justificación para que no la leamos, porque es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y tenemos la palabra profética, o sea que la Escritura o la Biblia es profecía. Porque si escuchamos lo que dije hace un comienzo, nos habla acerca de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, sabían que iba a venir un Mesías, un Salvador. Por lo tanto, esa era una profecía que se tendría que cumplir. De hecho, en el libro de Daniel nos explica y nos enseña el día exacto en el cual Jesucristo vendría a la tierra. Y de hecho, se cumplió. Jesucristo vino, nació una virgen, predicó, murió por nosotros y resucitó. En ese mismo libro de Daniel dice que Jesucristo vendrá, o el Salvador del mundo vendrá por segunda vez. Por lo tanto, si ya vino la primera vez y se cumplió en el día exacto, se ha de cumplir nuevamente. Por eso, dice la Escritura, es la palabra profética más segura. Y tenemos que estar atentos. ¿Amén? Porque es como una antorcha. ¿Qué hacemos nosotros cuando se corta la luz? Agarramos una vela y prendemos la vela. ¿Sí o no? O se queda en la oscuridad y se empieza a tropezar con las cosas. No, buscamos la luz. Todos tenemos que buscar la luz. ¿Amén? Entonces, la palabra de Dios es la luz a nuestra vida. Dios
diseñó el hombre de una determinada manera para que él pueda entender esa luz, para que él pueda seguir esa luz y para que se pueda llenar de esa luz. Amén. Que cuando escuche la palabra de Dios no salga huyendo, sino que sea placentera, sea buena, sea apetecible, como dice la Escritura en un momento en el libro de Isaías, que no recuerdo en este momento, pero nosotros nos deleitamos. Así como nos deleitamos en una buena comida, nos deleitamos cuando nosotros escuchamos las cosas de Dios. ¿Cuántos se están deleitando en el Señor? Amén. Bueno, espero que se deleiten porque el Señor es lo más importante. Gloria al Señor. Hay veces que estamos esperando ver o un partido de fútbol, o las mujeres una novela, o hacer otra cosa. Pero lo más importante es querer aprender del Señor. Cuando uno se comienza a enamorar del Señor, se da cuenta que quiere más y más de Él. Amén. Por eso no tenemos que perder, como dice el libro de Apocalipsis, el primer amor. Y si queremos conocer más al Señor, tenemos que leer más la Biblia. Algunos me dicen, sí, pero yo ya le conozco. ¿Y cuánto hace que no lee la Biblia? Ahí hace como un año. Bueno, ¿sabe lo que sucede? Que el ser humano es olvidadizo. ¿Cuántas personas ustedes a veces se olvidan la llave, o se olvida el lente, o se olvidan? Bueno, eso sucede. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos para no olvidarnos los mandamientos de Dios. Dios le dijo a Moisés, estas palabras que hoy yo te doy se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando van en el camino, cuando se van a ir a acostar, cuando se van a levantar, le dijo. Y las pondrás en los postes. Por eso los judíos hasta el día de hoy, no sé si ustedes vieron, alguna casa judía tiene como un rollito así en la puerta, exactamente. Y dice, y las atarás a las manos y a las frentes. Por eso que eso se llama filactería. Y ellos son tan, por así decirlo, literales, que hay veces que se lo ponen en la frente, el libro de la ley, y en las manos. Amén. Pero eso era una instrucción más bien espiritual para que no nos olvidemos. Y que lo que hemos aprendido, la mejor forma de aprenderlo, ¿cómo es? Enseñándolo a otro. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Amén. Entonces lo que usted aprende, esa semilla que usted aprende, aunque sea poquito, tiene que dársela aunque sea a sus hijos. Eso es muy importante, la instrucción, enseñar. Siempre nos estamos quejando que en las escuelas los jóvenes se portan mal, que en la sociedad está todo mal, pero nosotros como padres o como hijos inclusive podemos enseñar si tenemos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno sería si en la sociedad todos se instruyesen de la palabra de Dios y pudiesen guardar los mandamientos de Dios. Seguramente sería todo diferente, ¿no? Gloria a Jesús. Santo es el Señor. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, vamos a seguir leyendo. Es primera. El versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El versículo 13 del capítulo 2, el libro de primera de Tesalonicenses, 2:13. Gloria a Dios. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Tesalónica que él estaba muy contento porque la palabra de Dios ellos la habían recibido. Y la palabra de Dios actúa en la persona, actúa, es un poder. Jesucristo dice, yo envío mi palabra y los sano. Amén. O ya estáis limpios porque escuchaste mi palabra. Ustedes no se dan cuenta porque estamos viendo las paredes, pueden verme a mí, pueden ver el techo. Ese es el mundo físico. Pero existe otro mundo, el cual existe paralelo a este. Y si Dios quisiese abrirnos los ojos, es el ámbito espiritual, veríamos otras cosas. Amén. Y lo que veríamos sería que la palabra de Dios empieza a entrar en sus corazones y hacer un milagro. El milagro de la regeneración, de querer hacer lo bueno y no lo malo. Amén. Nosotros estamos siendo bombardeados las 24 horas, quizás por la televisión, por la radio, de la forma de actuar o de darnos instrucciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y por eso muchas veces las personas hacen por imitación lo que es común y lo que es normal. Usted no sé si se da cuenta, pero hace 50 años atrás, 60 años atrás, la sociedad no era así. Era mucho mejor, basándonos en los estándares bíblicos. Y cambió totalmente las cosas. ¿Por qué? Primero porque vivimos los últimos días y segundo porque la maldad del hombre se acrecentó. Y porque no hay fe. Dice la palabra de Dios que en los últimos días Él vendrá y no hallará fe. O sea que es muy difícil que las personas empiecen a creer porque están atontados su sentido, como dice el apóstol Pablo, a través de la internet, de las cosas de este mundo. Que lo único que hacen es que el hombre pierda su tiempo de búsqueda a Dios. Porque el tiempo es precioso, el tiempo es muy importante. Cada momento tenemos que estar con el Señor. El Señor por eso dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero Él no dijo que iba a estar para que miremos las películas, que para ir al circo, para cualquier cosa. Dijo que iba a estar con nosotros para hacer lo bueno, lo correcto, a nuestro lado, así como estuvo con los apóstoles. Amén. ¿Cuántos quieren tener al Señor todos los días de su vida? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En el libro de Salmos encontramos lo siguiente. Libro de Salmos, capítulo 119. Voy a ir más rápido con las escrituras, así podemos concluir. El libro de Salmos 119, versículo 89, dice así. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Gloria al Señor. Y si está hablando de la palabra de Dios, está hablando también de la Biblia. Dice Jesucristo que Él hablaba solamente de las cosas que le había enseñado ¿quién? El Padre. ¿Qué sucedería de nosotros si no tuviésemos la Biblia? Piénselo por un momento. Si el Padre dice, no le voy a dar palabra mía, ¿cómo sería tu caminar? ¿Andarías en luz o andarías en tinieblas? En tinieblas, exactamente. Sin la palabra no podemos movernos porque es la antorcha nuestra, es la lámpara. Lámpara a tus pies es mi palabra, es la palabra de Dios, dice la Biblia. Gloria al Señor. Entonces entienda que si Dios dio una Biblia, la cual fue atacada siempre por el enemigo, se la quiso destruir, no sé si usted sabe la historia, es para que nosotros podamos ser beneficiados, para que nosotros podamos ser bendecidos. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Cuando usted, por ejemplo, compra un televisor, cuando usted compra una radio o lo que sea, ¿qué es lo que viene en la caja? Un manual, exactamente, el manual de instrucciones. ¿Para qué es el manual de instrucciones? Para aprender a saber utilizar ese instrumento y para no romperlo. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes leen ese manual de instrucciones antes de usarlo? ¿Lo leen o no lo leen? Muchas personas no lo leen. Directamente prenden la televisión, prenden la radio o el celular, lo ponen y no saben a veces que se están equivocando y pueden romperlo. ¿Amén? Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas que nosotros vemos y Dios nos dio un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones es su Biblia, la que usted tiene en sus manos. Amén. Si usted quiere tener éxito, espiritualmente hablando, tiene que leer la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. Libro de Juan, capítulo 12. El verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Gloria a Dios. Cuán importante es escuchar la palabra, recibir la palabra y hacer la palabra. ¿Por qué? Porque esa misma palabra lo va a juzgar a usted en el día postrero. Es en el día del cual hablamos al comienzo, en la cual había una multitud de millares de ángeles
es el día del juicio final para las almas de los que no creyeron a la palabra de Dios. Amén. Ojalá que todos creamos y todos perseveremos hasta el fin para ser salvos. Porque así como hemos recibido a Jesucristo, si nosotros queremos volver de ese camino, la salvación se puede perder. Porque Dios respeta la libertad, respeta tu libertad y la mía y las decisiones que tomamos diariamente. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Por eso se encuentra lo que se llama el libro de la vida. Apocalipsis 22, 19. Dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que hay un libro en los cielos, el cual es el libro de la vida. Gloria al Señor. Apocalipsis 3.5 dice de la siguiente manera. 3.5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá nuevamente está diciendo que las personas que son vencedoras o vencedores van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y no solamente eso, que van a ser vestidos de una ropa de un color especial. El blanco es símbolo de santidad, el blanco es símbolo de pureza. El blanco justamente es el símbolo perfecto, es el color perfecto. Porque no sé si usted sabe, pero del blanco salen los otros colores. Si usted ve en el sol cuando pone un espejo, cuando está lloviznando y pone un espejo, se irradia todos los colores. Amén. Y eso sale de color blanco. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Sigamos con este estudio bíblico. La Escritura nos está hablando en el libro de Éxodo 32, 23. Este libro ya existía o lo había predispuesto el Señor desde hacía mucho tiempo. En el capítulo 32, vamos a leer 23. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuántos están en victoria? Muy bien. Dale un... Gloria a Dios. Un aleluya al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay que estar gozoso en las pruebas y en las tribulaciones. El versículo 23 dice... 32, 23. Gloria a Dios. Este no es el versículo. Vamos a leer en Deuteronomio 29, 20. Este lo copié mal. Deuteronomio 29, 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y sus celos sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Gloria al Señor. Terribles palabras, ¿no? Dios tenía una forma de actuar y de tratar con el hombre muy drástica en la antigüedad. Si usted lee el Antiguo Testamento, vemos que muchas personas morían del pueblo de Israel por desobedecer. Entonces las personas que sean cortados de este libro, del libro de la vida, dicen que van a ser raídas, van a ser como si nunca hubiese existido esa persona, porque Dios la va a borrar. Es así, aunque a usted no le parezca bueno o correcto, Dios tiene sus planes y sus propósitos y lo va a llevar a cabo. Si le gusta o si no le gusta, también. Pero ¿cuántos son inteligentes y quieren estar inscritos en el libro de la vida? Gloria a Dios. Todos tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. Y lo más importante es que
da esa invitación a través de Jesucristo de Nazaret a que podamos recibir al Cordero y ser inscriptos. Del momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, ese nombre, tu nombre, el mío, es inscripto. Amén. Pero ese nombre también se puede borrar, como está acá. Dios lo puede cortar. Eso ojalá que no suceda. Por eso tenemos que mantenernos, dice, calientes, porque los que son fríos, o los que son tibios, mejor dicho, Dios los va a vomitar, los va a sacar. Estaban en el cuerpo, pero ya no son parte del cuerpo. Amén. Así que usted tiene que estar prendido como si fuese una brasa, con mucho poder del Espíritu Santo de Dios. Porque eso determina si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida o si se está borrando. Amén. Pero eso cada uno lo tiene que ver a la luz del Espíritu Santo en comunión con el Señor. Nadie puede decir, hermano, vos ya estás borrado. No, no es así. Eso es algo personal. La salvación es personal. Por eso no tenemos que dejar que otro tenga fe por mí, que el otro siempre esté orando por mí. No, tenemos que estar orando nosotros por nosotros, tenemos que tener la fe por nosotros, porque yo me quiero salvar. Yo puedo ayudar a otro, pero si vos no querés ayudarte, Dios tampoco va a poder hacerlo. Amén. Generalmente las personas dicen, sí, orame, haceme esta oración, pedí por mí, ayuná por mí. Está perfecto. Pero lo que tú tienes que hacer, nadie lo va a poder hacer por vos. Amén. Ni el mismo Dios, porque Él da justamente la libertad a cada persona para que lo elija, para que lo sirva. Amén. Y tiene un trato especial con cada persona. Es como si fuese una carrera. Yo no puedo correr contigo. Te puedo alentar al lado mío. Pero tenemos que ir corriendo los dos. Y no me puedo quedar porque vos te estás quedando. Amén. Tenés que seguir adelante. Gloria al Señor. Vamos a ir más rápido. Así terminamos esta prédica. En el Salmo 69, 28 es otro ejemplo más de lo que le estoy diciendo. 69, 28. Quizás son muchas escrituras, pero es para que usted entienda que los libros de Dios existen y que el libro, sobre todo el libro que es la Biblia, ha llegado hasta estos días para darnos testimonio de la verdad. Gloria a Jesús. Salmo 69, 28. Dice la Escritura: sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. ¿Se dio cuenta? Es real. El libro de la vida existe. Y hoy en día se lo llama el libro de la vida y del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque el Cordero es Jesucristo de Nazaret. Si usted se dio cuenta, estuvimos leyendo antes de la venida del Señor Jesucristo en la carne, del Mesías. Por lo tanto, se llamaba el libro de la vida. Y ahora se llama el libro de la vida y del Cordero. Apocalipsis 13:8 nos explicará eso. Ya terminamos, hermano. Gloria al Señor. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí tenemos que aquellos que adoren a la bestia, a una imagen que se levantará en estos últimos tiempos, que será la imagen del anticristo, esas personas no son inscritas en el libro de la vida del Cordero. Porque Dios dice en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. O sea que si nosotros después de aquí nos vamos a la Iglesia Católica y empezamos a adorar a la Virgen o al Gauchito Gil porque nos prometió tal éxito, ¿qué va a pasar con nuestro nombre? Será cortado, exactamente, será borrado. Aunque parezca muy drástico, Dios es así. Dios no quiere el 50% de tu vida, Dios quiere el 100%. Requiere toda tu atención. Por eso el primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. O sea que quiere todo, quiere que sea lo primero, sea Dios. Amén. Y Él no comparte, Él es celoso, por eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Gloria a Jesús. Y por último, vamos a ver lo que es el libro de las memorias. El libro de las memorias se encuentra en el libro de Malaquías 3:16. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, dice acá. Gloria al Señor. Entonces, este libro se llama el libro de memorias. ¿Y qué es lo que está escrito? El nombre de todas las personas que se acuerdan del Señor. En los tiempos de Malaquías, como hoy en día, las personas se reúnen para charlar, para hablar, para saber cómo está el uno del otro, un familiar, un amigo. Pero en esa conversación, ¿quién tiene que ser el centro también? Dice la Escritura. Tiene que ser el Señor. Algunos dirán, pero ¿cómo puede ser tanto el Señor? Pero es así, hermanos. El que está enamorado del Señor, ¿qué va a hablar? Va a hablar cosas del Señor. O sea, si yo voy a su casa o hablamos, podemos hablar de muchas cosas, pero tenemos que hablar del Señor. Tiene que haber una palabra, tiene que haber algo. Por eso el Señor dice, Yahweh de los ejércitos hizo un libro de memorias porque le pareció bien, porque esas cosas van a ser recompensadas. ¿O qué vamos a hablar? De política, vamos a hablar de fútbol, y eso se lleva toda la atención, se lleva todo nuestro amor, por así decirlo, y son cosas, entre comillas, vanas, que aparentemente son muy importantes, pero no van a dejar de existir. Esas cosas no van a permanecer en la eternidad, ¿entienden? Gloria al Señor. Por eso, si tú quieres estar inscrito en el libro de la vida y del Cordero, es importante que aceptes al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por lo tanto, Jehová, Dios de los ejércitos, escucha nuestras conversaciones. Él está al tanto de todo lo que te pasa a ti y de lo que me pasa a mí. Por lo tanto, no lo podemos engañar. Salimos de esa puerta y quizás hagamos otra cosa y empezamos a hablar de otras cosas. Por lo tanto, a Dios nada ni nadie lo puede engañar. Y por eso existe un libro de las memorias para aquellos que aman y para aquellos que hablan de las cosas del Señor con sus compañeros. Si tú eres casado, en vez de pelearte, puedes hablar de las cosas del Señor. Amén, a tu compañero. Mirá, aprendí esto, mirá, Dios me dio aquello. Eso es muy bueno. No esperemos siempre que sea un pastor, que sea alguien el que nos enseñe. Dios, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a enseñar, Él nos va a instruir. Amén. Por eso es importante estar pensando en las cosas de Dios. Y generalmente si pensamos en las cosas de Dios, Dios está contento y nos da la solución a los problemas que muchas veces nosotros tenemos. Porque lo estamos poniendo en primer lugar y no en último. Nos acordamos solamente un domingo cuando venimos a la iglesia o en este caso hoy, por ejemplo, y después ya volvemos otra vez al mundo. Y eso no sirve. Amén, porque estamos perdiendo el tiempo. Gloria al Señor. Levántate de tu asiento, vamos a orar al Señor. Vamos a buscar al Señor. Le invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Digan conmigo, Padre amado, Dios santo, te doy gracias, Señor, por la palabra que he escuchado en el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú me hablaste a través de esta escritura y me hiciste recuerdo de que tu palabra da testimonio de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame a leer tu palabra todos los días de mi vida. Te pido que me des entendimiento de lo alto, Señor, y a que pueda pensar en ti, Señor, y a que pueda deleitarme en ti, Señor. Dame, Señor, más de ti, Padre. Yo deseo, Señor, estar contigo por toda la eternidad. Y acepto a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que no aceptó a Jesucristo, acéptale ahora en este momento. Porque tu nombre será escrito en los cielos, en el nombre de Jesús, en el libro de la vida y del Cordero. Y si tú permaneces fiel, nunca más será borrado.
y tendrás acceso a la Jerusalén celestial que va a descender del cielo en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Dale gracias al Señor por tener una Biblia. Dale gracias al Señor porque tú puedes instruirte a través de ella. Dale gloria al Señor, dale honra, dale alabanza en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te alabamos, Padre, porque tú has resguardado este libro para nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día, Padre, a estar más cerca tuyo, Señor, y a dejar de dar importancia a las cosas del mundo, Señor, para meternos en las cosas del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Te amamos, Señor, y te seguiremos, Señor. Y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.